bendecida tarde de la iglesia. Amén. Esto de estar quieto es algo que por ahí nos puede resultar un poco difícil a veces, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, el ser humano se va creyendo que es cada vez más posible ser independiente o autónomo en cuanto a todo. Entonces eso hace que mayormente se busque toda solución en el ámbito de lo humano, en el ámbito de las posibilidades naturales. Entonces esto es importante que nosotros tengamos presente que no debe ser así en la iglesia de Cristo. Debemos depender del Señor siempre. No significa que debemos cruzar nuestros brazos ante la adversidad, ante la dificultad, pero muchas veces necesitamos estar quietos para oír la voz del Señor, para que Él nos instruya acerca de cómo avanzar, de cómo salir o de qué hacer en tiempos de crisis, ¿no? Cuando no estamos quietos, por ahí fallamos. En alguna ocasión, el rey David, siendo que estaba en una buena condición su reino, decidió hacer un censo, lo cual no le agradó a Dios. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué puede estar mal en hacer un censo para ver cuántos hombres tiene para su ejército? Pero eso hablaba de esa tendencia del hombre de no depender de Dios. Eso hablaba de que él tenía su mirada puesta en su fuerza, en su capacidad, en su ejército, y no en el rey de los escuadrones de Israel, como alguna vez cuando enfrentó a Goliat. Entonces, fíjese que él enfrentó a Goliat con una honda y unas piedras. Y ahora que ya estaba en el trono, quería estar seguro si tenía la fuerza necesaria para mantener a su nación libre de la amenaza extranjera. Entonces, a veces nos puede pasar eso, ¿sí? De no estar quieto, de no depender del Señor, pero en verdad debemos siempre tener presente que Él es nuestro refugio. Amén. Él es nuestra salida. Él es quien nos da la capacidad de vencer aún en medio de toda adversidad. Amén. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a la palabra en esta tarde media invernal, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 3. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel.
Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque este grupo de tus hijos, Señor, esta parte de tu iglesia, nos hemos podido reunir en este día que hemos consagrado, que hemos dedicado a ti, Señor, sabiendo que esto está en el propósito de tu corazón. Desde el principio, Señor, tú nos has pedido que consagremos, Señor, un día para que podamos dedicarlo a ti, Señor. Y aquí estamos en obediencia, pero también con la expectativa, Señor, de que seas tú obrando en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, porque no eres quien habita en templos hechos de manos, en esta edificación que durante tanto tiempo, Señor, ha sido un recinto donde se ha predicado el Evangelio, sino que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Somos piedras vivas, y por esto, Señor, estamos siendo edificados cada uno de una manera a veces indescriptible. Nosotros sabemos que tú has derramado dones sobre cada uno de nosotros, pero hay algo, Señor, hay coyunturas en lo espiritual, hay una unión espiritual, Señor, que provoca un crecimiento, que provoca una madurez, que provoca algo que a nosotros, Señor, nos hace bien. Y como esto es tu diseño, es tu voluntad, Señor, queremos siempre ser obedientes a ti. No queremos, Señor, entrar de ninguna manera en una especie de ritualismo, Señor. Y queremos aquí estar por conveniencia o para que nadie nos diga nada. Estamos aquí en obediencia, creyendo, Señor, que si tú nos mandas a congregarnos es porque tú haces algo, Señor, cuando lo hacemos. Es tu llamado, Señor, para cada una de nuestras vidas, y por eso aquí estamos, Señor, agradecidos porque hemos tenido un tiempo de reconocerte a través de los cánticos, Señor. Te hemos dado la bienvenida, como alguna vez lo hicieron allí en Jerusalén, pero, Señor, lo hemos querido hacer, Señor, no de una manera externa, Señor, sino agradeciéndote por tu presencia en medio nuestro, por la presencia que está asegurada hasta que tú vengas por nuestras vidas, Señor. Por eso, gracias, Señor, gracias por estar aquí, gracias por moverte en medio nuestro, gracias por recibir nuestra adoración, Señor. Y hemos, como siempre, anhelado darte lo mejor, y hemos querido tocar tu corazón, Señor, agradarte, porque sabemos que cada vez que alguien en la Biblia lo ha hecho, ha subido ante tu trono como algo grato. Ya sea la ofrenda de un hombre que todavía no se le había predicado el Evangelio, como Cornelio, ya sea un perfume costoso como el que María rompió, ya sea las lágrimas, Señor, que derramó aquella mujer con las cuales lavó tus pies. Pero cada vez, Señor, que hay alguien que te adora, tú te agradas, Señor, y hemos querido agradarte en esta hora. No queremos agradarnos a nosotros mismos, no queremos, Señor, hacer nada para el interés del hombre, del ser humano. Queremos agradarte a ti, porque sabemos que si lo hacemos, Señor, todo lo demás será algo que espiritualmente nos beneficiará y nos ayudará a crecer. Señor, en esta hora te rogamos por aquellos que no han podido venir, Señor, que están con enfermedad, que están con dolencias. En el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto, Señor, en sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Si hay alguien que ha sido negligente, Señor, en este día ten misericordia, guárdale, Señor, donde quiera que esté. Señor, háblanos en este día a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú estés tomando control, dominio, Señor, de mi vida, para que pueda expresar
lo que está en el consejo de tu corazón, Señor, para esta tarde, para cada uno de nosotros. La recibimos, Señor, proveniente de ti, y queremos, Señor, responder a ella con fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, leemos esta parte de la historia de Israel cuando nos encontramos que todavía ellos no tenían un rey, y había pasado el tiempo, o estaba finalizando la época de los jueces. Se fueron 3 siglos, 300 años de la época de los jueces. Nos encontramos en el primer capítulo con una historia acerca de una familia, especialmente de una mujer que no podía tener hijos y que clamó a Dios por un hijo, consagró a ese hijo al Señor antes de que él pudiera ser concebido, y ese niño fue llamado Samuel y fue traído. Luego que ya no dependió más de la alimentación de su madre, fue llevado, como ella lo prometió, a Silo. Silo es Jerusalén, ¿sí? Es quien fuera luego la capital del reino de Israel, y fue llevado allí para que ayudara en la administración con los sacerdotes. Fue consagrado para servir al Señor. Algo que Dios tomó en cuenta, que no dejó caer ninguna de esas palabras por las cuales oró esta mujer. Bueno, ese joven Samuel, cuando dice joven Samuel, históricamente se cree que Samuel tendría unos 12 años, era un adolescente. Por eso, hermanos, es que siempre uno habla, exhorta, alienta, anima a los adolescentes, porque así como Samuel, así como David, hay muchos, así como José, así como Daniel, así como Ananías, así como Misael, así como Azarías, fueron llamados a esa edad. Entonces no es que, bueno, cuando sea grande que tome la decisión. No, tiene que decidirse ahora. Hay que exhortar y alentar a que conozcan al Señor ahora, ¿sí? Siempre. Entonces vemos ahí que el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué era ministrar a Jehová? Servir, ministrar y servir. Entonces, ¿qué hacía? Servía en el templo. Limpiaría el piso ahí del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo tenía un lugar abierto que se denomina los atrios. Y después tenía una carpa, ¿sí? Una especie de carpa que estaba dividida en dos, donde una parte era el lugar santo y otra parte el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente ingresaba el sumo sacerdote una vez al año. Pero el lugar santo era una tarea cotidiana, mantener ahí el aceite del labro, los panes de la proposición, el altar del incienso. Era algo que continuamente tenía que estar siendo cuidado, la limpieza. Y él servía en eso. En el versículo 15, más enseguida lo vamos a leer, pero dice que él abría las puertas, o sea que era un portero, como los hermanos lo ungieron. Un jovencito de 12 años, un adolescente, pero que era responsable, porque dice ahí, ministraba a Jehová en presencia de Elí, en presencia del sacerdote. Y aclara algo el versículo 1, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Durante el periodo de los jueces, esos 300 años, hubo mucho silencio, hubo pocas veces que Dios habló con alguna persona. Sí, nos podemos recordar a Débora, podemos recordar la historia de Sansón, pero no muchas veces. Gedeón. En el capítulo anterior vemos que hay un hombre, un profeta, que va y habla con Elí, le lleva una palabra de algo que Dios estaba viendo en Elí y en su familia. Pero bueno, no había mucha visión con frecuencia, la forma en la que Dios hablaba, no había. ¿Quién era los responsables de esto? Y Elí, que era el sacerdote, y sus hijos, que eran los que ministraban. Pero no lo estaban haciendo de forma correcta. El que sí estaba siendo responsable en su ministerio era
Samuel, un jovencito. Así que no es verdad que los jóvenes no pueden, están muy luchados, tienen mucha, no. Los jóvenes, los adolescentes, si se entregan a Cristo, sí pueden ser usados por el Señor y pueden recibir la llenura de Dios como lo fue Samuel. Amén. Es una cuestión de decisión, no una cuestión de edad. Entonces, él hacía las cosas con responsabilidad. Lo cual, hermanos, siempre nos tiene que llamar la atención de la palabra, la importancia de la responsabilidad en lo que hacemos para el Señor. Amén. Tenemos que ser responsables. No lo estamos haciendo para el hombre, no lo estamos haciendo para una institución. Mi hermano, estaría mucho más tranquilo si no fuera tesorero de una institución, pero yo no lo hago para la institución, lo hago delante del Señor. Amén. Cuando manejo, hermano, dinero, que a veces mucha cantidad, el Señor, esto es tuyo, guárdame, Señor, guárdanos. Y saber qué hacemos, compramos dólares, invertimos, ¿qué hacemos? Estamos construyendo una sede allá en Junín, ¿cómo manejamos? No es algo sencillo, hermano, pero yo no lo estoy haciendo para mi institución, lo estoy haciendo para el Señor. Amén. Porque Él me mira y Él a Él le voy a tener que dar cuenta. Amén. Sí. Y así, hermano. Y alguien puede decir, bueno, yo menos mal que no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia, no soy músico, no soy predicador, no soy... Cada uno tenemos una responsabilidad, somos ministros del Señor, somos llamados por el Señor. ¿Amén? Aquí no hay nadie que diga, no, a mí no me corresponde, a mí no me toca hacer nada, así que no voy a estar. No es así. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios nos ha llamado a servirlo, a Él y a ministrarlo el uno con el otro. Así que tenemos que ser responsables en esto. Cuando dice ahí que no había palabra, la situación espiritual de Israel era de decadencia. ¿Y por qué no había palabra del Señor? ¿Por qué Dios no se revelaba? Porque no había un interés por obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos quieren que Dios les hable? ¿Está dispuesto a obedecer? Porque Dios habla, hermano, cuando hay gente. Había acá un sacerdote que debe ser el sumo sacerdote. Estaban sus hijos que ya estaban ejerciendo el sacerdocio mal, estaban tomando de la ofrenda, se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Desastre. Pero Dios viene y le habla a un jovencito, porque él sabía, Dios, que ese jovencito estaba dispuesto a obedecerle. Ya le había hablado de él y no le había obedecido. Entonces Dios habla, se revela a aquellos que están dispuestos a obedecerle. Amén. Había toda una liturgia, todos los días se ofrecían sacrificios, ofrendas, todo funcionaba, parece que estaba bien, pero no pasaba por ahí. No pasaba por ahí, no había espiritualmente vida en esa nación. Entonces, dice el versículo 2 que Elí estaba acostado, ya era de noche, sus ojos estaban oscureciéndose, estaba quedándose ciego, debe ser por la edad. Entonces esto nos da un dato, porque parece ser que Samuel estaba pendiente. Vio que cuando hay una persona que a lo mejor tiene dificultades de la visión, siempre hay alguien que está cerca, pendiente, para ayudarle, para sostenerle, para acompañarle. Creo que este es el caso entre Elí y Samuel. Entonces, a partir del versículo 3 vemos como Dios llama a Samuel. Estaba durmiendo en el templo, recordemos. Entonces tenemos la carpa con una cortina que daba ingreso al lugar santo, un recinto pequeño. Luego había otra cortina que daba lugar al lugar santísimo, ahí no se metía nadie. Pero alrededor había una serie de habitaciones donde estaban los sacerdotes, los que ministraban ahí en ese lugar, donde dormían. Es probable, hermano, que junto con
con Samuel estuvieran los hijos de Elí. Tal vez Elí tendría una habitación aparte, porque dice ahí que estaba en su aposento. Pero cuando Dios lo llama, en el versículo 3, cerquita estaban del arca del Señor. Miren, hermano, están a metros de la presencia del Señor, pero dice ahí, en el capítulo 2, dice en el versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían a Dios, ministraban, servían, ofrecían sacrificios, quemaban incienso, hacían toda la liturgia, pero no conocían a Dios. Y Samuel tampoco. Y Elí había pasado ya mucho tiempo que no estaba escuchando, parece ser, a Dios, ¿no? Entonces, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, quiere decir antes del amanecer, se apagaban las luces al amanecer, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí, y salió corriendo, versículo 5, a decir, ahí vemos la prontitud. Váyase a ver, había sido la madrugada. ¿Cómo estamos para responder en obediencia? Hay que levantarse. Me acuerdo cuando estaba en la escuela secundaria que mi papá se levantaba antes que yo para ir a trabajar y me llamaba y yo no me levantaba y nomás, y se enojaba todas las mañanas, se enojaba mi papá. Me decía: no te voy a despertar más, porque yo hasta el último momento prefería irme sin desayunar, pero aprovechar al máximo el sueño, no sé, cosa de adolescente. No estaba ahí predispuesto a levantarme, pero este no, ahí nomás salió corriendo, porque estaba pendiente del sacerdote. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no, no te llamaban, acostate. Versículo 6, lo vuelve a llamar la segunda vez. Samuel hace lo mismo, va a Elí. Elí le dice lo mismo: andá, acostate, porque no te he llamado. Versículo 7 habla de algo importante. Dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Hubo un chancho que estaba haciendo las cosas correctamente, con responsabilidad, estaba ministrando, pero no conocía al Señor. Ni la palabra del Señor se había revelado en su corazón. O sea, conocería la historia, pero no con esa capacidad de la palabra de transformar, de obrar, de cuando la palabra se revela en el corazón, no en el de carne, en nuestro interior. Cuando la palabra se revela en la mente solamente, en el intelecto, y bueno, y es una información más, pero cuando se revela en el corazón, yo funciono de acuerdo a esa palabra. ¿Ven? No es que digo: sí, la entiendo. No, la entiendo y vivo de acuerdo a ella, la creo. Entonces, eso no había pasado todavía en Samuel, porque no había tenido esa intimidad con el Señor. Por eso Dios lo estaba buscando, porque sabía que él estaba dispuesto a escuchar su voz y obedecerle. Versículo 8 dice que lo llamó la tercera vez. Otra vez va Elí, ¿se imagina el viejito? Otra vez qué pesado Samuel. Pero ahí se dio cuenta. Si hay algo que hizo bien Elí, fue darse cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Y le dijo: la próxima vez que escuché un llamado, decí estas palabras: habla, porque tu siervo oye. Amén. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue a acostar otra vez Samuel. Y en el versículo 10, la cuarta vez que Dios lo llama a Samuel, le dice: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ahí, hermanos, empieza una historia diferente para Samuel. Una noche común y corriente,
se habrán acostado, no sé, estaría con otro. Che, viste que los hijos de Eli se acuestan con las mujeres que están... Todo lo de siempre. No te olvides mañana de sacar la ceniza. Mañana hay que lavar, no sé, los vasos. Hay que limpiar el altar. Una noche común y corriente, un día, una rutina normal, pero esa noche, hermano, se cambia la historia de un chico que escuchó la voz de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Vamos al versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, va a ser algo fuerte. Cuando se enteren lo que yo voy a hacer, va a ser algo que va a ser impactante. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Usted puede leer el capítulo 2, donde hay un profeta que le dice a Elí: están haciendo las cosas mal. Tu casa está desordenada, tus hijos no están funcionando como tienen que hacer. Y vos no estás haciendo... Yo te llamé la atención, pero seguiste igual. Entonces, yo voy a cumplir lo que he dicho que va a pasar. ¿Qué es lo que había dicho Dios? Que sus dos hijos iban a morir el mismo día. Y pasó así. Usted siga leyendo y lo va a encontrar en la palabra. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, sus hijos con sus actitudes estaban desacreditando el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Y él, como padre, no los había estorbado. No se lo había impedido. Eso es una palabra fuerte para los padres. Cuidado, porque Dios me va a demandar. No, bueno, Dios le dijo: están haciendo las cosas mal, van a morir. Pero siguió la misma, condescendiente, porque no les estorbó, no les impidió, no les corrigió a tiempo. Entonces, cuando llegaron a ser más grandes, y bueno, tomaron decisiones incorrecta, hacían toda la liturgia que tenían que hacer, pero no como Dios lo había dicho, y eso es algo que Dios no va a permitir, y vino un juicio sobre ellos. Por tanto, dice el versículo 14: yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Fíjense, cerró Dios la posibilidad para esa familia. Entonces, hermanos, qué importante tener en cuenta. Padre, cuando ustedes ven que su hijo está haciendo algo mal, corríjanlo. Ustedes son la autoridad. Hasta que se vayan a la casa y se casen. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está el principio. No, bueno, pero que ya es grande, no. Están bajo autoridad. Si usted no ejerce la autoridad, después se la va a tener que ver con el Señor, ¿sí? Y si los hijos quieren salirse de la autoridad de los padres, van a tener que formar una familia. Ahí se corta. Pero mientras tanto, tienen que ser obedientes. Yo tenía 30 años cuando... 31 años cuando me casé. Seguía siendo obediente a mi padre. Y me preguntaba, pero yo me voy a ir a la casa de mi novia. Voy a hacer tal cosa. Tengo que rendir una materia, orar para que... Bueno, él lo hacía siempre y yo lo escuchaba cuando oraba. Mi padre y mi madre. No se me cayó nada. ¿Sí? No me pasó nada. Y luego, hermano, cuando yo formé mi hogar, tuve una autoridad, porque me supe sujetar a autoridad. ¿Amén? Autoridad no para mandar a mi esposa, sino para enfrentar lo espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos saben que en las familias hay luchas espirituales fuertes? Para estar bajo autoridad hay que sujetarse a autoridad. ¿Amén?
Pero hay que estorbar, hay que exhortar cuando están haciendo las cosas mal. Y bueno, ya el tiempo le va... habrá dicho Elí, bueno, ya con el tiempo se les va a pasar, van a cambiar. No, se empeoró la situación. Entonces, versículo 15, vamos a ver qué le pasó a Elí. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, lo que tenía que hacer. Semejante revelación de parte de Dios, pero él seguía con humildad, haciendo lo que tenía que hacer. Ven que hay gente que recibe una revelación de Dios, o Dios lo usa una cosa y después son intocables. No. Porque el que hace las cosas es el Señor, no somos nosotros. Así es. Amén. Entonces dice, y Samuel temía descubrir la visión de Elí, no debe haber dormido en toda la noche. Después, lo que me dijo el Señor, que no me pregunte Elí, que no me pregunte Elí. Al otro día, ¿qué dice? Versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubra, así haga Dios y aún te añada, si me encubriera palabra de todo lo que habló contigo. Bueno, era una autoridad, lo puso contra la espada y la pared. ¿Y qué hizo Samuel? Versículo 18, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, Elí que dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Se resignó. Amén. Pero, ¿cuál es el foco acá? Hay un chico que es llamado por el Señor. No responde inmediatamente, pero el Señor lo sigue buscando. Aquí hay algo de parte de Dios. Dios toma la iniciativa. Samuel creía que estaba haciendo todo bien, pero Dios quería algo más. No es solamente hacer lo correcto. No es solamente estar en el templo, no es solamente ministrar, no es solamente cantar alabanza, no es solamente hacer lo correcto. Quería que fuera obediente, quería su corazón. Amén. Entonces él tenía que tener ese encuentro con el Señor. Y finalmente, versículo 19 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Él no se autoproclamó profeta, no dijo, bueno, Dios me ha ungido y bueno, tengo unas palabras. No, fiel profeta de Jehová. Él hablaba cuando Dios le hablaba, nada más. Un nombre de Dios. Y en versículo 21 dice, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora no solamente conocía a Dios, sino que Dios se revelaba a él a través de su palabra. Amén. Bueno, acá todo esto nos habla de que más importante de lo que hacemos o de lo que hablamos de Dios es, hermanos, nuestra comunión con Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida. No en el arca, sino en nuestro corazón. Samuel estaba a metros de la presencia de Dios, pero no tenía la presencia de Dios. Ahora el último versículo que leemos aquí decía, Samuel, un fiel profeta de Jehová, un nombre de Dios, un nombre con una unción, un hombre con una gracia que Dios le había otorgado, porque estuvo dispuesto a responder. Cuando leemos heme aquí, está diciendo estoy dispuesto a obedecer. Eso es, estoy dispuesto a hacer lo que me diga que tengo que hacer. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros también somos llamados por el Señor y Dios nos habla. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Lamentablemente, hermanos, a veces no percibimos, no entendemos la voz de Dios cuando Él nos habla, pero Él nos está hablando permanentemente, así como a Samuel. Ahora Él no está en un arca, está en nuestros corazones, está el Espíritu Santo si hemos nacido de nuevo. Amén. Pero, hermanos, Él nos habla
Y en ocasiones nos va a hablar en la rutina cotidiana. Porque acá no fue en el día de el Yom Kippur, el día de la expiación nacional. Fue un día común y corriente, donde Samuel siguió haciendo lo que tenía que hacer, estando donde tenía que estar, cumpliendo lo que con su responsabilidad. Y fue allí donde Dios, hermano, le alcanzó, Dios le habló, Dios lo llamó, y Dios le capacitó, le instruyó para ser un hombre de Él. ¿Amén? Entonces, nunca tenemos que menospreciar. Me dice que, otra vez un sábado, otra vez un viernes la reunión de varón, está fiero, no sé cómo habrá estado la reunión el otro día, pero, a veces, hermanos, menospreciamos, y es probable que sea ese la noche, el día en donde Dios quiere hacer algo con nuestra vida, en donde Dios nos quiere hablar, en donde Dios nos quiere dar una palabra específica. Porque Dios hace como Él quiere, Él toma la iniciativa, no importa, ¿no? Nosotros podemos decir, háblame Señor, y quiero esto y aquello, pero Dios lo va a hacer a su manera, no como nosotros queremos. ¿Amén? Entonces, ahí, no sé cómo serán sus días rutinarios, pero no, usted haga las cosas bien, con excelencia, sea en lo laboral, en lo espiritual, porque en cualquier momento, en un día común y corriente, Dios puede transformar nuestras vidas y hacer un antes y un después, como lo sucedió con Samuel. Consagrado del vientre de su madre, llevado probablemente entre los 3 y los 4 años al templo, creciendo y viendo toda la liturgia de los sacrificios, de las ofrendas y demás. Pero teniendo que ser confrontado con la realidad de que no conocía a Dios y de que la palabra de Dios no había sido revelada en su corazón, hasta que Él responde al llamado del Señor. Amén. Lo mismo, hermanos, puede pasar con nosotros. Acá está la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué está la presencia del Señor acá? Y porque lo dice el pastor, porque la iglesia, porque Dios habita en nuestros corazones, y Dios dijo, donde haya gente congregada en mi nombre, más de 2, yo voy a estar ahí. Y cuando haya uno solo, ¿va a estar o no va a estar? Y sí, no va a funcionar como cuerpo ahí, va a ser algo personal, pero sí, hermano, Dios está. Entonces, el tema es que si la presencia de Dios está en este lugar, está en nuestra vida, pero que se manifieste con poder, es otra cosa. Amén. Y Dios se manifiesta cuando hay gente que le obedece, que está dispuesta a obedecer, que está dispuesta a decirle, heme aquí. No, sí Señor, pero no me pidas esto o esto tampoco, porque mira que yo tengo este programa para mi vida y bueno, no, a veces no me coincide. No. Gente que le diga, heme aquí, acá estoy para que lo que quieran. Amén. En el momento que quieran, en el tiempo que quieran, en la forma en la que quieran. Eso es, hermano, lo que Dios está buscando de cada una de nuestras vidas. Y Dios sabía, hermanos, que había alguien que quería, que estaba dispuesto a oír su voz. El sacerdote Elí seguramente debe haber escuchado la voz de Dios, pues si no, está bien que el sacerdocio era algo generacional, ¿sí? Había toda una familia sacerdotal que era de generación en generación, como los reyes. Vio que está el rey, después está el príncipe, cuando se muere el rey, sube el príncipe. Bueno, así pasaba con los sacerdotes. No obstante, hermano, Samuel fue consagrado al Señor para ministrar, como Elí en su momento, pero Elí ya había dejado de escuchar al Señor. Entonces Dios está buscando gente, hermano, que esté dispuesto a oír su voz. Tenemos en el Nuevo Testamento el caso en Hechos 9, el caso de Pablo, el apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco y Jesús le aparece y lo llama. ¿Qué le dijo Pablo a Jesús?
¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que haga? Esa es la respuesta que Dios espera. ¿Qué quieres que haga? Y Dios insiste, porque lo llamó 1, 2, 3, 4. Dios sigue insistiendo, pero está esperando respuestas. ¿Qué quieres que haga? Nuestra actitud a veces es: Señor, esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que yo quiero hacer. Pero el Señor quiere escuchar que le digamos qué quiere que haga. Amén. No es lo mismo. No es lo mismo hacer cosas para Dios que hacer lo que Dios quiere que haga. Amén. Y para eso tiene que haber un corazón que esté dispuesto a escucharle, a oír su voz. Dice que porque cómo, a ver, uno dice, y bueno, ¿y cómo será eso? ¿Será que habrá una voz como en las películas? Oscar. Recuerdo cuando grabaron esa canción que se llama Lázaro, ¿sí? Y hay un pastor que ya falleció en Buenos Aires y tiene una voz espectacular: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Hicimos obra, teatro con eso. Yo me estremecía cuando escuchaba eso. ¿Será así cuando que Dios nos va a hablar? ¿Una voz audible? Mire, hermano, es probable que 1, 2, no sé, 3 veces en la vida puede escuchar la voz audible, si es que le escucha la voz audible de Dios. No digo que no. Dios nos puede hablar por visiones, puede poner un pensamiento fuerte en nuestro corazón. El tema, hermano, es poder identificar. ¿Por qué? Porque a veces se mezcla lo que Dios dice con lo que nosotros pensamos, con nuestras ideas, con nuestros sentimientos. ¿Cuál es la forma en la que podemos oír la voz de Dios? Segura, la forma más segura. Acá. Dice que había no digo como si fuera una historia, un caso real. George Mueller se pasó años estableciendo orfanatos en Inglaterra, un hombre de fe. Y dice que alguien le preguntó: ¿cuántos capítulos de la Biblia lee al día? O para decir, bueno, si este hombre hace tantas cosas porque leo mucho la Biblia. Y él les respondió: leo la Biblia hasta que Dios me hable. Yo que a veces uno tiene, bueno, voy a leer 3 capítulos por día. Y leemos, a veces hay gente que ha leído toda la Biblia, pero sí igual. Ahora, cuando está el interés de escuchar, de oír la voz de Dios, es diferente, ¿sí? Y este hombre lo aclaraba: yo leo hasta que Dios me habla. Amén. Entonces, pero claro, Dios nos habla, hermano, cuando hay un corazón que está dispuesto a obedecerle. Amén. Entonces, tener en cuenta siempre que lo que Dios nos va a hablar, hermano, nunca va a ir en contra de su palabra escrita. Amén. Nunca va a ir en contra de su palabra escrita. Además, tenemos que tener la humildad, hermano, de reconocer que a veces hay sentimientos, hay emociones que se mezclan. Entonces debemos aprender a oír la voz de Dios, porque Dios, y eso requiere intimidad, hermano. Por eso ahí aclaraba, Samuel todavía no había conocido a Dios. Conocer a Dios es intimidad, es tener tiempo con Él, es saber oír su voz. ¿Y cómo es? No se puede explicar, no hay una fórmula de decir, bueno, cuando Dios te habla, sentí un estremecimiento, sentí algo fuerte como un fuego, y depende de quién sea, hermano. Pero lo que sí, cuando Dios nos habla, hermano, hay algo directo en nuestro corazón. A veces nos hablará para alentarnos, a veces nos hablará para direccionarnos, a veces nos hablará para confrontarnos. Pero hay que tener la disposición de escuchar, de oír su voz, identificar su voz. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Porque hay muchos que se pueden presentar como pastores, como voces autorizadas.
Pero debemos reconocer entre todas las voces, entre lo que dice un político, entre lo que dice el profesor, entre lo que dice aquel, la voz de Dios, entre lo que digo yo, entre lo que me parece, entre lo que me dijeron, entre lo que opino, la voz de Dios, identificar entre todas esas voces, este es Dios hablándome a mí. Amén. Entonces, si queremos que Dios nos hable, hermano, tenemos que ir a la palabra. Ahí seguro que nos va a hablar. Y hay que leer hasta que Dios nos hable. Es amplia la palabra del Señor y es importante escudriñarla, ir a ella. Porque, hermanos, Dios puede manifestarse a través de su palabra. Lo dice el versículo 21. Se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios se manifiesta a través de su palabra. Dios nos habla. Es un Dios personal. Es un Dios que nos conoce. Cuando habla ahí que lo llamó por el nombre, hermanos, Dios conocía. Cuando a Pablo que quedó ciego, cuando se encontró con Jesús, ¿qué tengo que hacer? Andá allá, tal calle, tal dirección. En ese lugar vas a encontrar un hombre de Dios que te va a decir lo que tenés que hacer. Dios conoce nuestro número de DNI, dónde vivimos, sabe todo, hermano. Cuando nos llama es personal, no es a masivo, es personal. Dios nos llama personalmente y Dios está llamándonos, hermano. En este tiempo Dios está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerle y a decirle: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios, hermano, nos va a costar. ¿Sí o no? O hacer la voluntad de Dios algo es como la película de que todo la vida es bella, ¿sí? Qué bonita esa película, ¿no? Un padre que trata de hacerle ver al hijo que no vea la parte fea de la humanidad, de la desgracia, de la insensatez, de la inhumanidad. Pero no es así, hermano. Hacer la voluntad de Dios nos confronta con nuestra propia voluntad, nos confronta con nuestros deseos, nos confronta con la expectativa que tienen los demás de nuestra vida. Pero ahí es a donde debemos estar dispuestos a decirle: Señor, heme aquí, estoy dispuesto a obedecerte. Si queremos, hermanos, que nuestras vidas den un cambio, que lo rutinario, que lo común y corriente sea transformado en algo diferente, hermano, tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios, a escuchar qué es lo que nos está hablando en este tiempo. Dios nos habla. Dios le había hablado a Elí, pero no hizo nada. Dios le dio una palabra fuerte, directa, pero no hizo nada. Y a veces nos pasa así. Hacemos lo correcto. Leemos la Biblia, venimos a la iglesia, servimos al Señor, testificamos, hacemos una u otra cosa, pero no conocemos a Dios. No hay palabra de Dios revelada en nuestros corazones. Si alguien te pregunta: ¿qué te habló Dios la semana pasada? No sé, sí, leí, qué lindo el Salmo, no sé cuánto. No, pero ¿qué te habló Dios? Yo tengo a mi mamá un poco lejos, excepto los domingos y los jueves por razones de la reunión. El resto de los días hablo con ella y me cuenta sus cosas, yo le cuento las mías y tenemos una comunión, hermano. ¿Será que Dios no tiene nada que decirnos todos los días? ¿Usted qué cree? Un Padre, un Dios tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario, ¿no tendrá que decirnos algo mañana, pasado mañana? Y bueno, y para eso vengo a la iglesia, para que Dios me hable por el pastor o por quien predique. Está bien, hermano, porque Dios nos habla así. Pero Dios es personal. Samuel dijo, ¿no? Había un montón ahí, Samuel. Entonces, tenemos que, hermanos, tener
forma de ver nuestra vida como creyente. ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Qué te está diciendo? ¿O hace tiempo que estás dormido? Como Samuel. Samuel, Samuel. Oscar, Oscar, despertate, te estoy hablando. No me respondes, estamos distraídos. ¿A dónde tengo? Y creemos que nos habló otro. Dios nos está llamando y Él necesita que estemos dispuestos a responder como Samuel, porque Él puede hacer cosas extraordinarias con nuestra vida. ¿Quién era Samuel, hermano? Un artista destacado, un rey poderoso, un luchador. ¿Qué era? Un portero del templo del Señor. Algo que viene, mira, ahí está el que abre la puerta, el que cierra la puerta, el que prende la luz, que apaga la luz. No importa, hermano, qué es lo que hacemos. Lo importante es que tengamos un encuentro con el Dios que pueda hacer a través de nuestra vida algo poderoso. Ese hombre fue el que ungió los primeros reyes, y el rey, aparte de Cristo, el rey más grande que ha tenido Israel, el rey David, más grande en su obra, en su digamos, expresión de adoración a Dios, que conoció, que le fue revelado a su corazón, porque buscó con intimidad a Dios. Dios le habló y le mostró cosas, hermano. Hay salmos que son proféticos, que hablan de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Un cuidador de ovejas, un pastor de ovejas, fue promovido al rey porque estuvo dispuesto a oír la voz del Señor. Porque él también le vinieron cuando tenía 15, 16 años a decirle: te unjo como rey de Israel, con un olor a pasto, a oveja. Y se cumplió lo que Dios dijo, hermano. Entonces, Dios tiene para hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Las que Él quiere hacer a través de nosotros, no las que nosotros queremos hacer. Pero debemos estar dispuestos a decirle: Señor, heme aquí. Señor, estoy dispuesto a oír tu voz. No nos desacostumbremos a oír la voz de Dios. No espere que Dios le hable acá solamente. Es probable que acá Dios le confirme algo que ya le ha venido diciendo. Eso es muy común, muchas veces. Hay veces que mi esposa me ha dicho: hay alguien que me dijo: ¿usted le contó al pastor lo que me estaba pasando a mí? No. Y porque justo habló eso para mí. No es casualidad, hermano, es que Dios conoce y Dios habla. Pero siempre va a haber una palabra específica, personal para nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios, hermano, te está llamando para hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia. Entonces hay que buscar en intimidad al Señor, hay que conocer al Señor, hay que saber oír la voz del Señor, no le tenga miedo. Hay que buscar al Señor. Si no, de nada sirve nada de lo que hacemos, si no conocemos. Vio cuando Jesús dice que llegará un día en el que habrá gente que diga: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y Él dice: ¿qué es lo que dice Él? No lo conozco. Hermanos, Samuel no lo conocía al Señor, pero Dios sí lo conocía a Él. Dios nos conoce. Pero lo que estamos hablando es de conocer de intimidad, una relación personal con Él. No una relación de religiosidad, de vez en cuando, una relación personal, día a día, buscando que Dios nos hable, que Dios esté trabajando con nuestros corazones. A veces que podrá haber momentos, hermanos, que hay silencio de Dios, ¿saben usted? Que uno lee, escudriña y ora al Señor y busca y hay silencio, sí, pero esos también son intencionales de parte de Él. Pero aún en los silencios Dios obra y Dios nos habla. Amén. Entonces, querida iglesia, Dios nos está llamando. Dios está llamando en forma particular. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta? Y no, lo que pasa es que tengo que hacer muchas cosas en la vida. Tenía 12 años este niño, hermano, tenía toda mi historia por escribir. Sin embargo, él decidió escribirla en el propósito y en la voluntad de Dios para su vida. Amén.
¿Qué dice la palabra? ¿Que sus pensamientos y sus caminos son iguales que los nuestros? ¿O son más elevados? Y a veces nosotros tenemos temor, no, y si Dios me pide esto, me pide aquello, siendo que tengo un futuro, yo creemos, hermanos, pero el mejor futuro es en comunión con Dios, respondiendo a Él, diciéndole, aquí estoy dispuesto a hacer lo que me envíes a hacer, lo que quiera que haga, en el tiempo que quiera, en la forma en la que quiera, y eso será lo más extraordinario, porque eso, hermano, tiene un alcance que excede nuestra vida acá en esta tierra, pasa a la eternidad, que con esas palabras que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, me escuchaste, me obedeciste, entra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Amén. Invito a que se coloque de pie, oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, porque encontramos en la historia de Samuel, Señor, algo tan impactante. Porque rompe, Señor, con nuestros esquemas en cuanto a personalidades, en cuanto a situaciones, a lugares. Un chico durmiendo una noche común y corriente, cerca de tu presencia, pero sin conocerte, sin haber oído tu voz, tu palabra. Sin embargo, Señor, a pesar de su edad, a pesar de su desconocimiento de ti, Señor, fue un chico que estuvo dispuesto a obedecer, a oír tu voz y a serte fiel. La primera palabra que recibió fue una palabra muy dura, la cual era para el líder que él tenía. Pero, sin embargo, él le contó todo. Fue fiel. No le agregó ni le sacó nada. Fue fiel. Señor, y tú necesitas ese tipo de hombres y mujeres en este tiempo. Fieles. Fieles a tu palabra. Que escuchan tu voz y responden en obediencia. Que no pretenden acomodar. Que no pretenden sacar ni agregar a lo que tú hablas, sino de responder, Señor. Hay veces que estamos dormidos, Señor, y que tú intentas despertarnos una y otra vez. Nos estás llamando como a Samuel. Estás llamando a tu iglesia, Señor. Porque hace unos años atrás tuvimos una pandemia. Durante esa pandemia, Señor, orábamos, clamamos y creíamos que después de la pandemia iba a haber una explosión, Señor, y que las iglesias se iban a llenar de gente. En lugar de eso, Señor, las iglesias empezaron a vaciarse. Porque aún tus hijos se habituaron, Señor, a tener sus propios programas y planes de vida, Señor. Entonces tú has empezado a llamar y a llamar y a llamar a cada uno por nuestro nombre. Tú nos conoces, a pesar de que a veces no te hemos conocido, no te conocemos, Señor, porque no hay intimidad, porque a veces lo nuestro solamente pasa por venir a la iglesia, por orar por nuestras necesidades, por hablarle ocasionalmente a alguien de Cristo. Pero, Señor, tú estás demandando mucho más. No, eso está bien, está correcto, pero tú quieres mucho más. Quieres un corazón rendido a ti, Señor, una vida consagrada a ti. Entonces tú has empezado a llamar. Señor, lamentablemente en esta época tienes que llamar a tu iglesia para que se despierte, Señor. En lugar de la iglesia estar llamando a los que están muertos espiritualmente, Señor. Tú nos tienes que estar ahí, tratando de levantar, tratando de despertar. Anhelamos, Señor, que tú encuentres en cada uno de nosotros hombres y mujeres como Samuel,
dispuestos a oírte, Señor. Gente que aprendamos en la intimidad, porque esto no es algo que se aprende en un seminario, no es algo que se aprende en un video. Es intimidad contigo, Señor. Es buscarte en oración, en clamor. Es guardar silencio, en quietud, como hablábamos, Señor, al principio y que cantábamos. En quietud, Señor. Aprender a oír tu voz. El sacerdote Elí entendió esto. Bueno, si hay alguien que te llama, es porque quiere hablar. Y en esa hablar en la conversación, Señor. Y lamentablemente muchas veces nos hemos habituado a hablar nosotros y no escuchar tu voz, Señor. No darte un espacio, un tiempo para que tú nos hables. Estamos tan apurados, tan distraídos con lo urgente, Señor, que nos olvidamos de lo importante, que eres tú, Señor. Te alabamos, te decimos cosas, te cantamos cosas y queremos darte lo mejor, Señor, pero queremos darte lo que nosotros queremos darte, no lo que tú nos pides, Señor, muchas veces. La única forma en la que tú te reveles a un corazón a través de tu palabra, Señor, es cuando ese corazón responde en obediencia. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. En la flor de la edad, cuando tenía toda mi historia por delante, Señor, humanamente hablando, Él decidió hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad a veces cuesta, es doloroso. Pero si queremos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas, tenemos que ir a la cruz. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el precio, Señor. Y queremos, Señor, decirte que estamos dispuestos a pagarlo. ¿Hay alguien que pueda decirle, Señor, aquí estoy, Señor? No quiero excusarme más, no quiero postergar más. Quiero decirte, heme aquí, Señor. Tú me has estado llamando de una u otra manera, Señor. Pero no he respondido porque he permanecido durmiendo, porque he creído que ha sido otro el llamado, que ha sido otra persona que me ha llamado. Pero tú me estás llamando, me estás hablando. ¿Hace cuánto que lo estás haciendo, Señor? Pero quiero responder, Señor. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos guíe para que podamos aprender a oír tu voz, lo cual significará que debemos darle lugar a lo importante en nuestra vida, Señor, y menos lugar a lo que es temporal, a lo que es pasajero, a lo que es rutinario, Señor. Quien puede cambiar una rutina, Señor, en algo excelente, en algo poderoso, eres tú, Señor, en nuestra vida. Por eso aquí, Señor, nos disponemos en tus manos, Señor. Nos disponemos en tus manos, Señor. Y ahora no es el sacerdote Elí, es tu palabra la que nos dice: cuando escuches que Dios te llama, responde, heme aquí. Eso significa, responde, estoy dispuesto a obedecerte, Señor. Si hay alguien en esta noche que está dispuesto a decirle así al Señor, sepa que viene algo grande para su vida, que viene algo poderoso. Porque Dios nos llama del anonimato a ocupar el lugar que Él preparó delante de la fundación del mundo, para que funcionáramos de esa manera. No importa si nadie nos conoce, no importa la tarea que podamos realizar, que a veces es invisible para muchos. Lo importante es el corazón, y un corazón que esté dispuesto a responder: aquí estoy, Señor. Señor, gracias porque tú estás llamando a tu iglesia. Señor, a veces aprendemos mucho, sabemos mucho de ti, pero no te conocemos. A veces hacemos cosas para ti, pero no te conocemos, Señor. No te has revelado en nuestras vidas. Cuando evaluamos nuestro corazón, seguimos siendo lo mismo del año pasado, del año anterior y del anterior y del anterior. No hemos crecido, Señor, porque no te hemos buscado, Señor. No te hemos buscado, Señor. Cuando tú hiciste todo lo que hiciste, enviar a tu Hijo Jesucristo para recomponer una relación
que había sido rota por el pecado, Señor. No queremos menospreciar esa dulce invitación, Señor, que tú nos haces en este tiempo, Señor. Tú estás llamando. Hay jóvenes que están siendo llamados por el Señor. No por el pastor, por el Señor. Hay adolescentes que están siendo llamados por el Señor. No por el pastor, por el Señor. Hay hombres, hay mujeres que están siendo llamados por el Señor. Tienen que responder. Tienen que responder. No, Dios no quiere hacer nada malo sobre su vida. Al contrario, hay algo. Él va a cambiar la rutina. Él va a cambiar una noche común y corriente, un día común y corriente, en un antes y un después. Donde Dios se va a revelar a través de su palabra. Y como en el caso de Samuel, no va a dejar caer ninguna de ellas. Dios lo que te diga lo va a hacer. Y va a ser un testimonio poderoso para tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tienes paciencia y nos llamas, Señor. Nos llamas una y otra vez, nos llamas. Gracias, Señor. No dejes de llamarnos. Pero aquí, Señor, hay gente que te quiere decir, heme aquí, Señor, heme aquí. No le vamos a pedir que levante la mano, que haga nada de especial, pero, Señor, es algo contigo, Señor. Algo contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Como David decía, lo mejor para mí es estar un día en tu presencia, que 1000, que 3 años fuera de Él. Anhelamos, Señor, anhelamos estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús rechazamos todo temor. Rechazamos, Señor, toda mentira de las tinieblas, Señor, que nos ha confundido, nos ha hecho creer que decirte heme aquí, Señor, es renunciar a toda la vida, Señor. No. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que haya respuesta en este día, Señor. Que haya respuesta en este día, Señor. Que haya gente que diga, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, no cerca, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, Señor.